Sentía que estaba viviendo la mejor época de mi vida, a veces ni siquiera podía creer que fuera posible ser tan feliz. Después de todo, ¿quién era yo? Una chica común y corriente, huérfana desde que tengo memoria. Mis padres murieron hace mucho tiempo. Además, nadie me llamaría una belleza, y nunca tuve talentos especiales. Después de la prepa estudié para técnica en biblioteconomía, conseguí un trabajo en la biblioteca pública del barrio y pensé que ese era mi techo. No valía la pena soñar con algo más grande. Pero en realidad no estaba tan mal. Amaba los libros y la lectura más que nada en el mundo, y ahora mi pasatiempo favorito se había convertido en mi trabajo. Eso era la felicidad. Claro, era joven y también soñaba con el amor, entendiendo que algún día podría casarme, o quizás no, y si no, pues no pasaba nada, sería una bibliotecaria solitaria, como mi jefa, doña Elena. Una mujer ya mayor, sola, pero que parecía bastante feliz y no sentía ninguna tristeza por no haber tenido hijos ni un esposo. Todos la querían, los lectores y los vecinos. Así viviré yo también, pensaba, al menos en paz y tranquilidad, sin deberle nada a nadie. Ya sabía que el amor también podía traer desgracias, como le pasó a mi madre, que sufrió toda la vida por un esposo al que le gustaba demasiado el tequila. ¿Era esa vida mejor que estar sola? Ni de broma. Y entonces, un día, entró a la biblioteca un joven guapísimo buscando un libro de economía. Me miró fijamente e inició una conversación. Ni siquiera recuerdo de qué hablamos, pero le di mi número de teléfono. Recuerdo que cuando se fue pensé, seguro estaba bromeando, no me va a llamar. Pero llamó. Y así comenzó no un romance todavía, sino una amistad muy agradable. Y muy pronto me di cuenta de que estaba enamorada hasta los huesos. Y lo más importante, Alejandro también me quería. Era un caballero. Me invitaba al cine a ver las películas más interesantes, no esas comedias tontas. Me regalaba flores. No eran ramos ostentosos envueltos en papel inútil. Sus ramos estaban cuidadosamente seleccionados, con flores raras que yo nunca había visto en las florerías del barrio. ¿Dónde las conseguiste?, le preguntaba. Deben ser carísimas. Terriblemente caras, respondía él, pero no en dinero. No las compré, las corté yo mismo. Conozco lugares en la sierra donde crecen las flores más hermosas, y son perfectas para ti, mucho más que unas simples rosas. No me gustan las flores compradas, no parecen reales. Estas, en cambio, están vivas. Y era verdad. Cuando las llevaba a mi pequeño departamento, sentía que podía hablar con ellas y contarles mis secretos. Nuestro romance era increíble. Yo era inmensamente feliz y solo tenía un miedo, que todo terminara. ¿Y si se aburría de mí? Incluso se lo pregunté una vez. ¿Por qué estás conmigo? Siento que no somos el uno para el otro. Te equivocas mucho, respondía él seriamente. No necesito una muñequita superficial. Te necesito solo a ti. Mi corazón se derretía. Quería creerle a él tan guapo, un hombre de negocios que me amaba a mí, una simple bibliotecaria. Él no mostraba ninguna intención de dejarme, pero nunca me invitaba a su casa. Eso me extrañaba un poco, como si me ocultara algo o me escondiera de su familia y amigos. Justo cuando iba a preguntarle qué pasaba, mi amado me propuso matrimonio. Este fin de semana quiero llevarte a conocer a mis padres, dijo. Es hora de que se conozcan. Aunque la verdad, no sé si te caerán bien. Noté que parecía avergonzado, como si dudara. No te preocupes, le dije. Seguro querré a tus padres como si fueran los míos. Como yo no tengo, serán como un nuevo papá y mamá para mí. Bueno, ya veremos. Y Alejandro suspiró, aliviado. Yo me preparé para esa visita con muchos nervios. Ni siquiera sabía dónde vivía. Alejandro trabajaba como gerente en una empresa y, por lo que parecía, no era pobre. Así que sus padres seguramente no eran gente sencilla. Lo más probable es que yo no les guste a ellos, pensaba. ¿Le dirán, de dónde sacaste a esta muerta de hambre? Aunque no, seguro eran como Alejandro, buenas personas, educadas, y no dirían nada en voz alta. Me ponía nerviosa y trataba de calmarme. Llegó el fin de semana. Fuimos a casa de sus padres. Yo imaginaba que vivirían en un departamento de lujo, pero no.
Alejandro dijo que vivían fuera de la ciudad. Seguramente una mansión en el campo. Peor todavía. Nunca había estado en un lugar así. Me sentía como la Cenicienta a punto de entrar al palacio. Bueno, llegamos, dijo Alejandro, deteniendo el coche no frente a una mansión, sino a una choza ruinosa en las afueras de un pueblo abandonado. ¿Esta es la casa?, pregunté sorprendida. ¿Aquí viven tus papás? Sí. ¿Qué te sorprende? ¿Decepcionada? No te preocupes. La casa es vieja, pero es mi hogar. Aquí crecí. Sentí una mezcla de compasión y desconfianza. Era imposible imaginar que Alejandro, tan elegante y educado, hubiera corrido descalzo por aquí de niño. La sorpresa fue aún mayor adentro. Todo era más triste que por fuera. Yo, una chica de ciudad, aunque nunca fui rica, solo había visto casas de campo tan pobres y desordenadas en programas de televisión sobre gente marginal. Suciedad, desorden, basura por todas partes. Sin embargo, los dueños nos esperaban. En medio de la habitación había una mesa puesta, donde ya habían empezado a celebrar. Los padres, una pareja de ancianos desaliñados, nos recibieron sin mucho entusiasmo. Las primeras palabras para su hijo fueron: «Por fin apareces». ¿La trajiste? Claro que la traje, dijo Alejandro alegremente entregándoles unas bolsas grandes. ¿Ya nos esperaban? Pues sí, dijo el padre con voz más amable. Esperando y esperando. Ya nos dio hambre y nos comimos casi todo. Bueno, preséntala ya, intervino la madre, casi sin mirarme. Lucía, ¿verdad? Yo soy la tía Rosa. Y él es el tío Mateo. A ver, nuera, ponte a trabajar. Ya ves que aquí hay mucho que hacer, declaró mi futura suegra, sacando una botella de mezcal y botanas de una de las bolsas. Asentí y sin decir nada fui a la cocina. Alejandro me siguió. Ahora entiendes por qué no te invitaba y no te hablaba de mi familia, dijo con aire culpable. Me avergüenzo de ellos. Siempre me he avergonzado, pero no puedo abandonarlos. Son mis padres. Y tenía tanto miedo de que salieras corriendo al ver todo esto. Lo abracé impulsivamente. Mi corazón se encogió de compasión. ¡Ay, Alejandro!, exclamé. Te quiero y estoy dispuesta a ayudar a tu familia en todo. Y de verdad, tomé un balde, un trapo y empecé a limpiar la cocina mugrienta, sin darme cuenta de la sonrisa de satisfacción de mi prometido. Tampoco oí cómo, al salir, él llamó a alguien por teléfono y dijo una frase extraña: «La candidata ha sido aprobada». Alejandro no era hijo de ningunos marginales ni había vivido nunca en esa casa. Era un estafador profesional. Había instalado a esa pareja de alcohólicos en la casa abandonada para simular que mejoraba las condiciones de vida de un supuesto grupo social y así recibir subsidios del gobierno. Él alquilaba un departamento en la ciudad, a donde pronto me invitó y me presentó a su prima. Ella es Isabel. Espero que se lleven bien, la presentó Alejandro. Isabel resultó ser muy sociable y de inmediato empezó a ganarse mi confianza, alejándome de mis otras amistades. Incluso me visitaba en la biblioteca. Y fue entonces cuando empezaron los problemas. Desaparecieron varios libros antiguos y valiosos de la biblioteca, y me culparon a mí. Doña Elena siempre me había tratado bien, pero esta vez no me creyó. Al final me despidieron. Fue un golpe terrible, amaba tanto mi trabajo. Salí a la calle y empecé a caminar sin rumbo. Cansada, me senté en una banca del parque y rompí a llorar. Me sentía tan humillada. ¿Por qué esas lágrimas tan amargas?, escuché una voz masculina a mi lado. Levanté la vista. Frente a mí había un desconocido cuyo aspecto asustaba un poco. Alto, de hombros anchos, bastante joven, pero vestido con descuido. Y una barba, claramente no por moda, sino porque no se había afeitado en días. Sin embargo, me miraba con compasión. Aún así no quería darle detalles. Estaba a punto de irme, pero el hombre me ofreció un vaso de té caliente. Bébalo, y se sentirá mejor. Lo sé por experiencia. No tenga miedo, no soy un vago, soy camionero. Viajo por todo el país, llevando cargas y buscando a mi sobrino. Él también es camionero, sonreí. El té caliente y dulce y sobre todo la compasión de un extraño, me hicieron sentir un poco mejor.
No, tiene 5 años. Mi hermana, su madre, murió. Quise obtener la custodia como único familiar, pero me la negaron. Pero lo encontraré, de eso estoy seguro. Hablamos un rato más, y aunque sabía que no podía ayudar a Carlos en nada, intercambiamos números. Unos días después, algo en mi vida me recordó vívidamente su historia. Alejandro llegó a casa con un niño de unos 5 años y dijo: «Te presento a Pablo. He decidido adoptarlo. Espero que no te opongas». «No, supongo que no», respondí sorprendida. «Mira, tendrás que hacer el papel de una madre cariñosa, si no, no me darán el permiso», explicó mi prometido. Fue muy inesperado, pero por alguna razón acepté. Sentí pena por ese pequeño, así que estaba dispuesta no solo a actuar, sino quizás a convertirme en una verdadera madre para él. Alejandro me dejó con el niño y se fue, diciendo que tenía asuntos urgentes. Rápidamente conecté con el niño, recordé juegos y formas de entretenerlo, pero algo en Pablo me preocupó. Cuando Alejandro finalmente regresó, le dije: «Oye, creo que deberíamos llevarlo al doctor. Tose mucho y se cansa muy rápido. Apenas empezamos a jugar y ya está agotado. La verdad, me inquieta». «Tonterías», dijo él. «Todos los niños se cansan y tosen. Y si te metes con los doctores, te encontrarán 1000 enfermedades y empezarán a tratarlo de quién sabe qué. Solo te sacarán dinero, y ya sabes que no sobra. Pero para los niños pequeños, el tratamiento es gratuito en los centros de salud. Y será mucho peor si se enferma de verdad. No podremos manejarlo». No entendía esa actitud hacia la salud del niño. Alejandro siempre se había mostrado compasivo y dispuesto a ayudar, pero ahora aún así, no discutí más. Al día siguiente, cuando Alejandro se fue de nuevo, llevé a Pablo a la clínica pública del barrio. El doctor, después de examinarlo, dijo: «¿Por qué no lo habían traído antes? ¿Dónde está su expediente? Tiene una forma avanzada y bastante grave de asma. Necesita tratamiento y cuidados especiales». «Haré todo lo necesario», le aseguré. «Es que lo acabo de conocer y...». «No me interesa», me interrumpió el doctor, y me entregó un folleto con consejos para el cuidado de niños con esa enfermedad. Poco después, la camioneta de Alejandro necesitó una reparación urgente y contrató nada menos que a Carlos, quien a veces hacía esos trabajos mientras esperaba nuevas cargas. Mientras trabajaba en el vehículo, notó en la guantera un pequeño oso de peluche, uno que él mismo le había regalado a su sobrino no hacía mucho. No le preguntó nada al dueño, sabiendo que no obtendría una respuesta clara, así que decidió seguirlo, sintiendo que la respuesta estaba cerca. Yo, sin sospechar nada, seguía cumpliendo mis deberes de niñera y ama de casa, cuidando del niño. Un día descubrí una pequeña cámara de vídeo en la rejilla de ventilación. «¿Qué es esto? ¿Me están espiando? ¿Quién? ¿Para qué?», pensé preocupada. Saqué la cámara y decidí ver las grabaciones en la laptop que Alejandro había dejado descuidadamente. Lo que descubrí fue impactante. La cámara no solo grababa mis acciones, sino también las conversaciones de mi prometido con Isabel, a quien a veces traía cuando yo no estaba. «Mira cómo se esfuerza tu noviecita», se burlaba Isabel. «Quiere demostrarte lo indispensable que es. Ten cuidado, no te vayas a enamorar y me dejes por ella». Alejandro la tranquilizaba. «Claro que no. Ella no es para mí, pero para el negocio, como ves, ha sido muy útil». «Bueno, pero no te tardes mucho. Ya es hora de terminar este teatrito». Esas palabras de la prima, que en realidad era su amante, me asustaron. ¿Qué significaba terminar? ¿Cómo pensaban acabar con todo? ¿Y qué pasaría con el niño? ¿Para qué habían montado todo esto? La grabación se cortó ahí, y no supe lo que me esperaba. Mientras tanto, Isabel, dándose cuenta de que todo podría descubrirse, le entregó a Alejandro un medicamento. «Ahora tendrás que visitarla más a menudo. Tienes que ponerle esto en su té o en cualquier bebida». «¿Qué es? ¿Veneno?», dudó Alejandro. «Claro que no. ¿Para qué matarla? No somos asesinos. Simplemente se pondrá un poco rara, y podrás llamar tranquilamente a una ambulancia y enviarla al hospital correspondiente». Alejandro siguió las instrucciones al pie de la letra. Pronto comencé a tener ataques de pánico y alucinaciones.
Alejandro venía, observaba mi estado y escuchaba mis quejas con falsa compasión. Un día, cuando la situación se volvió especialmente amenazante, lo oí llamar, supuestamente a una ambulancia, pidiendo médicos y asegurando que su amiga tenía graves problemas mentales. Comprendiendo lo que eso significaba para mí, llamé a Carlos. Por suerte, había guardado su número. Por favor, venga, le supliqué. Creo que me van a llevar y no sé a dónde. El camionero llegó justo a tiempo. El equipo de la ambulancia psiquiátrica ya estaba listo para llevarme. Incluso tuvo que usar la fuerza. Me llevó en brazos hasta su camión y salimos rápidamente de la ciudad. Así, los dos nos convertimos en fugitivos. En el camino, le conté sobre el niño y lo preocupada que estaba por él. Pobre Pablito, le dije. Realmente necesita ayuda constante. Alejandro no parece tener intención de ayudarlo. Ni siquiera sé para qué quieren al niño. Espera, Pablito, se alertó el hombre. ¿Cómo es ese niño? ¿Conoces a sus padres? No, es huérfano. Comencé a contarle lo que sabía. Y Carlos lo adivinó. Lo más probable es que fuera su sobrino. Al comparar toda la información sobre el niño y el juguete encontrado en la camioneta, se dieron cuenta de que su conexión era mucho más profunda de lo que pensaban. Increíble, no puedo creerlo, decía Carlos. Tenemos que sacarlo de allí ahora mismo. Sí, claro, pero nosotros mismos tenemos que escondernos, dije desesperada. Quizás deberíamos esperar un poco, o no podremos ayudar a Pablito y nos meteremos en un lío peor. En el camino, nos refugiamos en un motel de carretera para pasar la noche. No teníamos mucho dinero, ya que la huida fue repentina. La dueña del motel resultó ser conocida de Carlos, pero no podía alojarnos gratis. Quizás puedo hacer algo a cambio, ofrecí. Puedo limpiar o ayudar en la cocina. Interesante. Nuestro cocinero es un desastre. Vaya y prepara algo a ver qué sabe hacer. Sé cocinar, y muy bien, le aseguré yendo a la cocina. Y era cierto. Cocinaba de maravilla. Pronto los camioneros que antes llamaban a ese lugar el vomitadero, ahora hacían fila para comer gracias a la nueva cocinera. Mientras tanto, Pablo, solo y sin la única mujer en la que confiaba, decidió escapar. Sabía que de Alejandro no podía esperar nada bueno. Por mis conversaciones, sabía dónde había trabajado antes, así que se dirigió a la biblioteca. Aunque sabía que yo ya no trabajaba allí, esperaba que le dieran alguna pista. Allí lo encontró doña Elena, a quien la conciencia la atormentaba por haberme despedido. No pudo echar al niño a la calle y no llamó a las autoridades, creyéndole a Pablito. No te preocupes, encontraremos a tu Lucía. No sé dónde está ahora, pero tengo su teléfono y conocidos que pueden ayudar. Moveremos cielo y tierra. Llamó y me dijo que pronto habría una audiencia judicial por la custodia del niño. Se lo había dicho una amiga secretaria del juzgado. Pero tendrán que venir para estar presentes y contar toda la verdad. Créeme, los escucharán y no pasará nada malo. Alejandro, por su parte, estaba seguro de la victoria, así que llegó al juicio muy tranquilo. El niño había desaparecido, pero estaba seguro de que lo encontrarían y obtendrían la custodia, y con ella, el dinero. No esperaba en absoluto que yo apareciera en el juicio con Carlos. Y la sorpresa fue mayúscula cuando presenté la grabación de la cámara, que dejaba claro que la choza abandonada era solo un montaje y el niño un medio para conseguir dinero. Doña Elena también vino al juicio para dar referencias sobre mí. No escatimó en elogios. Después del juicio, cuando le devolvieron a Carlos la custodia de su sobrino, la directora de la biblioteca se me acercó y me dijo: «Perdóname, Lucía. No quise hacerte daño. Ni yo misma entiendo cómo pasó todo. Vuelve, por favor. Sin ti, la biblioteca se ha vuelto muy aburrida». «Gracias, doña Elena», le dije. «Ya no estoy enojada. Y siempre recordaré mi trabajo en la biblioteca como la mejor época de mi vida. Pero no puedo volver». Me apoyé en el hombro de Carlos. Aunque la herida aún no había sanado, habían decidido emprender un negocio juntos, abrir un pequeño café de carretera. Carlos tenía ahorros que no tenía dónde ni cuándo gastar. 6 meses después, en su propio café, celebraron una hermosa boda y finalmente adoptaron a Pablo.